Continuando con las videoclases, esta vez me ha tocado hablar de la dimensión estética. Vamos a desarrollar el tema de los procesos en función a cómo elaboramos mentalmente toda una secuencia que tiene que ver con lo sensorial, con lo emotivo, con la contemplación y la observación para poder darle un valor estético a una obra teatral, ¿no? A una obra de arte. Partimos desde el hecho mismo en que todos sentimos, todos tenemos desarrollada la sensibilidad en menor o mayor manera. De este modo podemos darle un valor diferente, ¿no? Y eso es lo interesante en el arte porque no todos tenemos la misma respuesta ante una obra. Ante una pintura podemos sentir de diferente manera, ante una obra teatral según el tiempo en que esté desarrollada esta, podemos sentir muchas más emociones y sensaciones que nos pueden llevar desde la tristeza, el dolor, la risa y pasar por una serie de emociones, pero todas estas emociones están calculadas desde antemano por el actor. El actor ha previsto que el espectador ría, que el espectador llore, que el espectador sonría. Si no se da, igual hay un hecho comunicativo en donde toda esta construcción mental va a encantarse en un nuevo orden, en una nueva realidad, ya que todo esto en realidad es una ficción. Todo lo que ocurre en el escenario en ese tiempo de representación es una ficción. Es una ficción, no es algo real. Así parta de un texto real, así parta de una idea real, así parta de un objetivo que tiene que ver con lo real, deja de ser real desde el momento en que empieza a representarse, se convierte en una ficción y toda esta ficción es revalorada por el espectador para poder darle un nuevo sentido. Este nuevo sentido es nuestra nueva verdad y nuestra nueva realidad. Francis Bacon dice en un momento, el pintor, Francis Bacon dice en un momento dentro de uno de sus libros, refiriéndose a sus pinturas, que todo lo que está ahí es ficción, todo lo que está ahí es irreal. El dolor que él siente en un momento al haber pintado un cuadro es la realidad, es su realidad y es su manera de expresarse. Pero para el personaje que está construyendo, que tiene que ver con texturas, con color, con formas, con ritmo y con movimiento, toda esta construcción ficcional tiene que ver con otro tipo de que espera una respuesta del público diferente, ¿no? No necesariamente la que él siente. Él no quiere que el público sienta el mismo dolor que él siente, quiere que el público sienta esa sensación de extrañeza, esa sensación de que la humanidad puede ser de una manera diferente, pero no va a sentir el mismo dolor de él, ¿no? En la representación teatral es lo mismo, no necesariamente tienes que sentir lo mismo que el actor está representando, tú puedes revalorarlo, puedes darle otro sentido, pero igual te está comunicando algo. Ese nuevo sentido es algo muy rico y importante dentro de la respuesta del espectador para darle ese sentido final a todo este proceso. Dentro de todos los elementos que están previstos para poder desarrollar y comunicar y expresar dentro del tiempo que dure la representación escénica, podemos enumerar al color, a la textura, al ritmo visual, a la iluminación, al sonido, a la multimedia. Todos estos elementos calculados de alguna u otra manera refuerzan todo lo que quiero comunicar. El color es importante, el color, la ausencia del color, el color de determinada manera redimensionado en el objeto, en la luz, en la puesta plástica de la escena, en el personaje mismo, ¿no? En cómo se presenta el personaje ante el público y cómo está caracterizado, en el objeto, de repente con el que puede interactuar un personaje, en cómo este objeto es también parte de toda su comunicación, de su desarrollo de la comunicación y cómo ayuda a que el lenguaje se entienda de mejor manera, cómo la textura, hay una textura visual y una textura también tangible, ¿no? Podremos ser incluso exagerar un poco el hecho teatral y de repente hacer que el público toque algún elemento mientras ve la representación y generar otro tipo de emociones. Todo lo que está referente a lo teatral y al tener al público allí nos puede en realidad generar diferentes tipos de concepciones creativas, ¿no? Darle al público las herramientas para que pueda sensibilizar al público de mejor manera o con cualquier otro elemento que pueda desarrollar aún más sus emociones y su sensorialidad.
En este orden ficcional, en el desarrollo de la representación, cuando invitamos al público a ser partícipe de lo que estamos interpretando en el escenario, esperamos no solamente una respuesta sensorial, sino una respuesta también que va mucho más allá de solamente la emotividad, la gesticularidad del público, sino también una interpretación que es textual, digamos, sin palabras, ¿no? Hay una comunicación ahí mucho más profunda. Ojo que cuando hablamos de este tipo de representaciones no necesariamente tiene que ser una representación lineal del mensaje, ¿no? Puede ser también una deconstrucción de todo esto que queremos dar a entender. Podemos saltarnos elementos, tenemos vacíos, creamos un ritmo y con este ritmo también creamos toda una composición escénica que no tiene nada que ver en ese momento con los elementos en el escenario, sino tienen que ver con el tiempo en el que se da la representación, con las pausas, con los tiempos calculados, precisos, si hay música o si no. Todo lo demás que está alrededor de ello será para componer y terminar de redondear toda esta forma de comunicar. El público no solamente es un espectador contemplativo de lo que estamos representando, sino también es una parte importante en esta comunicación. El público, el espectador, puede dejarse llevar por alguna que otra emoción, pero al final de cuentas, cada sensación distinta que construye el público en su mente y que después reconstruye para sí mismo, es algo con que el actor tiene que jugar permanentemente, ¿no? Tiene que saber calcular todas estas emociones, todas estas cosas que el público va a interpretar para que no se salga de contexto todo lo que se quiere representar. Cuando conceptualizamos todo este desarrollo que vamos a llevar a cabo en el escenario, tenemos que entender de que el cuerpo del actor, ¿no? Es un ente comunicador en sí mismo, comunica por sí mismo, ¿no? Puede tener a su alrededor diferentes elementos con los que se expresa, ya sea por fundamentos que también trabajamos en diseño, que también tienen que ver con la actuación, que tiene que ver con el ritmo, con el movimiento, con el desplazamiento, con la dimensión, con la proporción. Todo esto no es algo esporádico, es algo que está previamente diseñado, coreografiado de alguna manera. En escenografía trabajamos mucho, por ejemplo, los elementos distribuidos alrededor del espacio de manera de que comuniquen dependiendo de su distribución y de su orden, digamos, ¿no? La iluminación, la dimensión del objeto, el color, la textura, también comunican, ¿no? Desde ese punto de vista, esto colabora también a que todo este lenguaje, esta expresividad que el actor pone en sí sea mucho más contundente. No es necesario, ¿no? No es necesario. Peter Brook dice, ¿no?, que solamente se puede dar el hecho teatral entre una persona en un escenario, de repente teniendo algún tipo de movimiento, expresión, y eso ya comunica. La comunicación en el actor no necesita de todos estos elementos alrededor, pero sí es importante porque subraya, ¿no?, todo lo que se quiere dar a entender de diferente manera. No es necesario el texto, es necesario solamente el hecho comunicativo, el hecho de querer expresar algo. Ya el simplemente hecho de expresar algo y de que el espectador responda a esa interpretación ya puede darse a entender como un hecho teatral. Ok, como hablábamos hace un momento, el proceso creativo que tiene que ver con cómo vamos a entender una obra de teatro en este caso, ponemos a disposición del público todos los elementos que sean necesarios para que toda esta espectacularidad pueda ser abordada, sistematizada y absorbida, ¿no?, para poder después decantarla en diferentes aspectos y poder crear una nueva realidad. Eh, el elemento principal que forma parte de la propuesta escénica obviamente es el actor, es el personaje en el espacio y todo lo que está alrededor de él
será los elementos que refuercen todo este acto comunicativo que queremos dar a entender. Como tenemos aquí en la pizarra, todos los elementos del discurso, al significarlos, al proyectarlos sobre el espacio escénico, sobre nuestro espacio de representación, son una ficción. Son una ficción desde el momento en que se interpreta y se conceptualiza el texto, ¿no? Como le hemos dicho anteriormente, toda esta ficción forma parte de un proceso previo en donde todos los elementos y todas las formas se han precisado y se han calculado para poder tener un efecto en el espectador. Cuando el espectador ve al actor, escucha no solamente lo que dice, de repente escucha la música y ve todo el aparato escénico alrededor de él, puede empezar a desarrollar dentro de sí una serie de emociones que tienen que ver con recuerdos, con conceptos contextuales, con ideas, dependiendo de su realidad cultural, ¿no? La realidad cultural es importante en esto porque cada persona y cada ser, independientemente de su cultura y del aspecto y del lado desde donde lo ve, puede darle un significado diferente a la propuesta que se está representando. Desde el momento en que se idea toda esta puesta en escena, toda esta maquinaria que está dentro del escenario y se construye esta ficción, todos los elementos que trabaja el actor para su representación y los elementos que los diseñadores, ya sea escenográficos, de luces, de sonido, multimedia, construyen, están hechos para no solamente repotenciar todo este texto, todo este discurso, sino también para reforzar y darle al espectador un lenguaje diferente, un lenguaje que él puede interpretar. O sea, no es una cuestión de darle solamente los elementos literales, ¿no? Sino se trata siempre de una interpretación de esa realidad, de esa ficción, ¿no? El actor representa en función al texto, el espectador hace un esfuerzo por interpretar todo lo que se está representando en el espacio escénico, y toda esta representación tiene que ver con diferentes aspectos que el espectador construye, ¿no? Mentalmente. Todo lo que se construye en el escenario, digamos desde el actor hasta todos los elementos que se han distribuido en él, toda esta composición escénica, que además siempre, en mi caso como diseñador, lo trabajo en paralelo con cómo es las artes plásticas. Digamos, en una pintura de Matisse, en la danza de Matisse, todos los bailarines están distribuidos de manera de que generen un ritmo visual. No se mueven, es una pintura, es estática, es bidimensional, pero a la vez lo vemos y podemos girar alrededor de los personajes y tener una relación de, no solamente de entender que estas personas se mueven, ¿no? Sino el color, la composición, el tamaño, la dimensión, tiene mucho que ver con cómo lo percibimos y de la manera en cómo lo vamos a interpretar, ¿no? Cómo nos emocionamos al ver una pintura de Goya, cómo nos emocionamos a ver una ópera, cómo al escuchar una sinfonía de Beethoven podemos sentir una emoción diferente. Todos estos elementos tienen puntos en común, ¿no? Que están compuestos especialmente para generar una emoción, para generar una nueva realidad en el espectador, una realidad que además lo lleve a crear, ¿no? Todos somos creadores de alguna u otra manera. O sea, creamos en función a nuestra capacidad de entender las cosas de manera ya sea cultural o ya sea por lo que leemos o por lo que sabemos o por lo que vivimos. Entonces, al recibir todos estos mensajes que nos propone la puesta en escena, nosotros estamos abordando todo esto como una nueva realidad para nosotros. O sea, toda esta ficción, toda esta construcción que se ha hecho previa, ¿no? La vamos a interpretar de esta manera. Entonces nosotros le vamos a dar un nuevo sentido. Este nuevo sentido que le damos nos va a ayudar a crear otras emociones. ¿Por qué? Porque al juntarnos con otros espectadores, no todos tienen la misma interpretación de un elemento, ¿no? de una obra. Lo interpretamos de diferente manera, pero justamente esa diversidad de interpretación ayuda no solamente a que el teatro sea una obra que no se queda solamente en el escenario, sino hay un mensaje que se da al público y que además el actor también recibe, ¿no?
Eso es importante porque la puesta en escena, todos estos puntos de los que he conversado no están hechos al azar. Todo esto está predeterminado y se ha conceptualizado previamente luego de haber leído el texto y de haber podido crear todo este proceso que nos va a llevar a la puesta en escena que le vamos a dar un valor artístico, ¿no? Uno de los ejemplos que veíamos cuando les comentaba sobre la pintura de Matisse que tenemos aquí es cómo todos estos elementos de los que el pintor en este caso hace uso para poder desarrollar un efecto en el público de determinada manera. En este caso hay una composición complementaria de color, azules y rojos, que están distribuidos de manera en que solamente el fondo, que puede ser un azul frío y pasivo, se contrasta con los rojos que están en movimiento con los personajes, ¿no? Construidos en esta manera circular, ovalada, que a pesar de ser un elemento bidimensional, una pintura plana, genera este movimiento permanente, ¿no? En donde tú puedes empezar a ver a un personaje y seguir el ritmo con los demás, seguir el movimiento de los brazos, de las piernas y complementar así esta secuencia que además es importante en la historia también de la pintura porque no solamente se refiere a los hechos fundamentales del diseño, sino también al momento que estaba sucediendo en esta etapa el desarrollo del fauvismo, ¿no? Que es la liberación del ser humano, esta liberación de expresarse. Los cuerpos desnudos expresan esto, ¿no? No son unos cuerpos vestidos, están completamente desnudos dentro de un espacio abstracto. Lo verde, que simboliza la vegetación y la naturaleza, el azul, que simboliza el cielo, lo rojo, que es lo vivo y lo carnal del ser humano, es intenso desde todo punto de vista. Entonces, cuando el espectador o el público que observa y contempla la obra desde su dimensión, que además es un cuadro de dimensiones bastante grandes, puede entrar prácticamente dentro del cuadro, porque cada personaje casi está a proporción de una persona de tamaño normal, y sentir que no solamente está envuelto en este círculo y en esta danza, sino también que comunica todo esto que el pintor quiere dar a entender, ¿no? Como es sentirse liberado, sentir que tu cuerpo también es parte de una composición y una comunicación que se está dando en este contexto particular.